Nos acompaña el doctor Julio Castro, es miembro del equipo de trabajo que se está conformando precisamente para la distribución de la ayuda humanitaria. Allí lo ve en pantalla. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Un placer. Buenas tardes a Colombia, a tus oyentes, a toda Latinoamérica. Es un gusto, doctor. Lo primero, llega la ayuda humanitaria a Venezuela. La reciben allí, me imagino, en la frontera. Va a un centro de acopio. ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo es el procedimiento? Fíjate, nuestro trabajo en el equipo multidisciplinario, que incluye personas de diferentes áreas de experticia, tiene más que ver con el tipo de ayuda que estamos organizando, no solamente en esta primera entrega, sino en las subsecuentes. ¿Quiénes son las personas receptoras de eso? ¿Cuáles serían los centros hospitalarios o los centros ambulatorios o las escuelas? Más bien tiene que ver con la logística, la planificación y no algunos aspectos estratégicos como eso que me estás preguntando específicamente. Hay un departamento de logística que es el encargado de tomar las decisiones de cómo se hace el paso a través de la frontera, cuál es el recorrido de los vehículos que lleven la ayuda. Esa ayuda está conceptualizada para una parte para salud, otra parte para alimentación, y es la información que nosotros manejamos hasta el momento. Doctor, le entiendo muy bien. Usted quiere decir que ustedes son los encargados de hacer el diagnóstico de las necesidades. En este primer lote Exactamente. de ayuda humanitaria, ¿qué va a llegar a Venezuela? Un poco para que incluso el régimen entienda la necesidad que tienen los venezolanos de que esa ayuda pueda ingresar al país. La ayuda está concebida con unos criterios de prioridad que tienen que ver los hospitales que están más afectados, los que logísticamente están más cerca de la zona por donde va a entrar la ayuda, y algunos aspectos de disponibilidad de insumos relativamente rápido que se puede hacer a través del primer país amigo, que es Colombia, que no va a ser el único. Entonces, allá hay material médico quirúrgico, hay cosas para funcionar en pabellones y en emergencia, algunos elementos fundamentales que a la gente le parecerá básico a lo mejor en Colombia, que es productos para higiene del hospital, porque en la mayoría de los hospitales venezolanos hay un déficit de agua muy importante y no hay ni siquiera jabón para lavarse las manos, y hay productos que tienen que ver con la esterilidad de los hospitales, que es un elemento que ha mostrado ser costo efectivo muy importante para evitar el consumo de antibióticos, las infecciones asociadas al área de la salud y algunos aspectos preventivos que queremos. Esa es la información que tenemos en relación a el elemento grueso de la parte de lo que va del área médica. Doctor, cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice hay en Venezuela en riesgo de morir al menos entre 200.000 y 300.000 ciudadanos, estamos hablando de qué, pacientes crónicos, pacientes que están en los hospitales, ¿de qué tipo de ciudadanos estamos hablando? Fíjate, la verdad es que todos, o sea, ahí hay diferentes cosas. Ese es el conglomerado de niños que están en riesgo por desnutrición severa, Sí. y muy importante, esa desnutrición en los primeros 2 años de vida tiene un efecto devastador sobre el crecimiento y la capacidad de muerte por enfermedades asociadas como enfermedades infecciosas. Ahí está en ese grupo. Hay enfermedades crónicas donde están, por ejemplo, los dializados, los pacientes VIH, los pacientes que requieren hemodiálisis, los pacientes que requieren trasplante. Pero la verdad, hay tantas dificultades en los hospitales venezolanos ahorita. Para darte una cifra de un trabajo que recién publicamos, en el último mes han fallecido 49 personas en un monitoreo que tenemos de 40 hospitales asociadas a la falla de energía eléctrica. O sea, durante la falla de energía eléctrica fallecieron en un mes 49 personas en el país. Eso te da una idea del problema institucional y estructural. O sea, tanto los ciudadanos comunes tienen problemas con electricidad y los hospitales también, pero sus backups eléctricos no funcionan, y eso produce unos fallecimientos que no han debido ser. Obviamente son pacientes que están muy enfermos, la mayoría de ellos pacientes en terapia intensiva, pero esos pacientes, si no hubieran habido falla eléctrica, no probablemente estuvieran vivos en este momento. Es decir, no hay plantas eléctricas en los que normalmente tienen los hospitales, las clínicas. En Venezuela los hospitales públicos no cuentan con este servicio. Sí tienen plantas, pero no funcionan, no tienen mantenimiento. El sistema eléctrico de los hospitales en Venezuela tiene un triple sistema de seguridad desde que fueron construidos la mayoría de los hospitales en Venezuela entre los años 60 y 80 del siglo XX.
tiene un primer sistema de un circuito que va conectado a una estación de transmisión. Si ese circuito se cae, conecta automáticamente con un segundo circuito en otra estación de transmisión, y si eso todavía falla, debería activarse la planta eléctrica, que la mayoría funcionan con combustible fósil, que en segundos se activa y da energía eléctrica, por lo menos a las áreas prioritarias que son emergencia, terapia intensiva y pabellón, que son las críticas. Bueno, esos sistemas de backup no están funcionando en los hospitales de Venezuela. La planta está allí físicamente, pero no prende cuando hay el fallo eléctrico, que en definitiva es lo mismo que no estuviera. Doctor, ante este anuncio, no solo del gobierno interino de Juan Guaidó, sino de la comunidad internacional, de que a Venezuela va a llegar esta ayuda humanitaria, Nicolás Maduro se aferra y dice, no somos mendigos, no la necesitamos. Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad. Usted me decía al principio, hace unos minutos, me decía, no hay ni jabón para lavarse las manos dentro de los hospitales. ¿Cómo ingresa un médico, un cirujano a un pabellón si no tiene el aseo correcto para poder intervenir a una persona? Yo quisiera que habláramos más también de las necesidades que hay en hospitales, sobre todo, por ejemplo, los de Caracas, doctor, que los hospitales de Caracas son siempre, o habían sido siempre, referencia para el país, es decir, pacientes con determinadas dolencias, con determinadas enfermedades, tenían que irse a tratar a Caracas porque allí estaban los mejores especialistas, la mejor atención. Hablemos de eso, doctor. Fíjate, las necesidades son inmensas. Yo, la verdad, no estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás Maduro. Creo que o no tiene información correcta o está mintiendo, porque todos los venezolanos tienen clarísimo cuál es la situación en los hospitales. Te voy a dar una referencia del hospital universitario que está cerca del Instituto de Medicina Tropical donde yo trabajo. Esta semana fuimos a ver a un paciente allá y en los pasillos del hospital hay como una especie de mesa con unas personas como de seguridad que están allí, y esa persona tiene una olla, no sé cómo se llama en Colombia, una olla con agua y una jofaina o una bandejita en la cual los pacientes vienen con un tobito, esta persona les echa el agua y ese es el agua que distribuyen en el hospital. Imagínate eso, qué significa un hospital en un paciente postoperado, en un paciente que tiene un problema intestinal, en un paciente que está con vómitos. Es una cosa terrible, eso es algo inimaginable. Esa es la situación del Hospital Universitario de Caracas el día anteayer en Venezuela, el hospital más importante de Venezuela, o uno de los más importantes en Venezuela. Imagínate de ahí a un hospital del interior, un hospital que está a 8 o 9 horas de Caracas. La situación en general es mucho peor. Esto, para darte un reflejo, te puedo contar 1000 historias de lo que pasa con problemas con antibióticos, con medicina esencial en emergencia, con insumos de material médico quirúrgico como tubos para atender pacientes politraumatizados, incapacidad de operar cirugía cardiovascular. Bueno, las listas de espera por cáncer son larguísimas. O sea, cuando la gente me pregunta qué es peor, es muy difícil para mí como médico tomar un juicio sobre un niño que fallece porque no tiene un antibiótico para meningitis o una persona con cáncer que no puede operarse porque tiene una mujer un cáncer de mama. No, es muy difícil para mí saber que es más costoso para la nación y para su familia. La situación en general es muy terrible. Esta es una situación que viene escalando desde hace 3 o 4 años, pero ya la situación llega a unos niveles que estamos viendo unas condiciones en los hospitales que nunca habíamos visto en la historia republicana de Venezuela. Estoy hablando de 200 años, no de 5. Y esto es algo que es la razón fundamental por la cual hemos estado planteando el tema de la emergencia humanitaria compleja, que es como se define en los últimos 3 años y agravándose cada vez que tenemos. Imagino, doctor, que el voluntariado, la gente que quiere colaborar para la llegada y distribución, para trabajar con esta ayuda humanitaria, va creciendo con los minutos, diría yo, la cantidad de personas que quieren ayudar. Así es, se han comunicado con nosotros personas de los gremios, las universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones políticas, organizaciones vecinales, porque Venezuela tiene un espíritu solidario muy importante. Más allá de que te pueda tocar la ayuda o no te pueda tocar la ayuda, hay una disponibilidad de todo el entorno venezolano para tratar de hacer que la situación mejore un poco en relación a la que tenemos en este momento. Esa estructura se está organizando a través de un programa de voluntariado nacional. Ya pronto en Venezuela se van a dar las señas de cómo la gente se inscribe para operar en su región, y ahí va a haber tanto desde actividad clínica, por ejemplo, médicos, odontólogos, farmacéuticas, etcétera, etcétera, hasta actividad de contraloría dentro de los propios hospitales para verificar que la ayuda le está llegando al destinatario final, que es el usuario que realmente lo necesita. En esa cadena
hay muchas labores que pueden hacer desde una ama de casa o un carpintero, no tiene por qué ser un neurocirujano para ayudar en el voluntariado. Cualquier persona puede clasificar medicamentos, puede entregar medicamentos, puede tener auditoría de medicamentos, y eso es lo que queremos. Eso requiere un entrenamiento, un apresto, etcétera, etcétera, y eso es en lo que estamos trabajando. Qué bueno que todo esté planificado, doctor, que la gente esté organizada, que se haya diagnosticado además cuál es la necesidad en cada una de las regiones de Venezuela. Venezuela depende ahora, yo lo veo así, de la Fuerza Armada Nacional, que permita el ingreso, en este caso, de esta ayuda humanitaria al territorio venezolano. Allí está en pantalla, es el doctor Julio Castro, miembro del equipo que se está conformando para distribuir esta ayuda humanitaria que ya se ha listado para ayudar a los venezolanos que viven esta situación de crisis ahora mismo. Doctor, quiero agradecer su tiempo para NTN 24. Gracias. Un placer para ti, Carlos Eduardo, y saludo a tus oyentes en toda América Latina. Una muy buena tarde.